Ningún país es difícil de entender si se le dedica el tiempo necesario, pero sí es cierto que hay países contradictorios, países que han sido el más rico del mundo para acabar abrazando un descenso a los infiernos, o que también han tenido líderes eternos que han sido una cosa y la contraria a la vez. Todo eso puede pasar, y de hecho pasa, porque hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Argentina. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Esta semana, en un episodio que si nos estás viendo por YouTube deja poca incertidumbre, o sea, es evidente, tenemos aquí puesta sobre la mesa una camiseta de Argentina, están aquí Maradona. mis primos bebiendo mate, así que les voy a presentar. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal estás? Gracias por no poner acento. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Pues intentando aprender a beber mate. La primera vez de David. Con camiseta de Boca. Los de River no nos van a perdonar, nos van a cancelar. Tiene una justificación política, ¿eh? Que sepáis que los candidatos presidenciales a las elecciones de Argentina, los dos tienen una relación con Boca. Si quieres la explico rápidamente. Bueno. Javier Milei fue hincha de Boca, y digo fue porque hubo un momento en el que dejó de ser aficionado de Boca Juniors porque decía que era un club que tomaba decisiones populistas. Porque el presidente fichó a Riquelme, que es una de las leyendas del club, entonces dijo ¿Y no le gustó Riquelme? Dice, él ya vive en un país populista, no quiere que su propio club tome decisiones populistas. Y en la final de Madrid dice que empezó apoyando a Boca Juniors, pero que acabó apoyando a River Plate durante el partido porque el entrenador sacó a Fernando Gago, no le gusta a Fernando Gago, y dice que es otra decisión populista y dice voy a apoyar a River Plate. Cambió la camiseta. Bueno, pues, en conclusión, que se cambió de bando con el que ganó el partido. A lo largo de un partido, bueno. Y luego Sergio Massa es íntimo amigo de Juan Román Riquelme, del que es ahora vicepresidente de Boca Juniors, leyenda del club, que por cierto ahora son elecciones también a la presidencia de Boca, y Riquelme va a pelear la presidencia contra, a ver si te suena este candidato, Mauricio Macri, que se presenta como vicepresidente. Pues hasta aquí el podcast de Argentina, que ya se lo ha hecho todo David. Tiene todo el sentido. Eso. Hoy vamos a hablar largo y tendido, no solo de Boca y de River y de otros clubes, sino en profundidad de Argentina. Pero bueno, ya como estamos metidos bastante en noviembre, recordad que vamos a hacer un programa especial con algunas preguntas que nos enviéis sobre el mundo. Ya salió este tema en el episodio de la semana pasada de la Primera Guerra Mundial, pues o conceptos que no entendéis o situaciones históricas o actuales que no nos terminan de encajar, pues nos la dejáis en los comentarios, en Spotify, en iVoox o en YouTube. Nosotros las vamos pescando y algunas de ellas, no nos van a caber todas, las abordaremos en ese episodio especial que estamos preparando, calculamos que para principios de diciembre. Pero bueno, David, tú ya lo has adelantado en esta especie de mezcla entre fútbol geopolítico. Ahí su rama más. Totalmente. La barra. Totalmente. Lo llevaba preparando desde el primer momento de que esta intro lo voy a soltar en cuanto pueda. Yo podría haberme traído una camiseta, lo voy a reconocer, pero no lo he hecho, me daba demasiada vergüenza porque es una camiseta del Mono Burgos de ser temporada 2003 del Atlético de Madrid, de cuando jugaba de portero, no ya de la época que fue asistente de Simeone. Pero bueno, eso, centrémonos. ¿Por qué hoy, David, vamos a hablar de Argentina? ¿Cuál es un poco la motivación o la justificación para este programa que tiene pinta de que va a ser largo? Sí, muy a mi pesar, no es por la final de la Copa Libertadores que lamentablemente perdió Boca hace unos días, tampoco es por el Mundial que conquistó la selección argentina. Madre mía, que se me cae aquí el mate. Esto este episodio va a acabar con desastre. Sí, ponlo ahí un poquito. Es que eres novato en lo del mate. Sí. Edu no me ha dado... No la coge bien. No he tenido un buen tutorial del profesor. En todo caso, más allá del fútbol, lo cierto es que ha sido un año muy turbulento en la Argentina. Los problemas económicos, la inestabilidad política, la polarización social han vuelto a estar a la orden del día, y todo ello con el agravante de que este es año electoral, de que se vienen elecciones presidenciales, la segunda vuelta en Argentina, pero toda esta concatenación de males suena un poco al día de la marmota en el país, ¿no? Siempre que oímos hablar de Argentina da la sensación de que es un país que vive en crisis permanente, y lo hemos visto también durante esta última campaña electoral con los candidatos presidenciales hablando de lo mal que está el país y en algunos casos apelando a un pasado exitoso que ya no es o que ya no existe. Por eso creo que es buen momento para que nos preguntemos, primero, ¿por qué Argentina vive en ese estado de crisis permanente y cuándo empezó todo a torcerse allí? Son las dos grandes preguntas del millón que uno se hace cuando piensa en Argentina o cuando se aborda Argentina en
en los medios y que creo que son las dos preguntas que intentaremos resolver a lo largo de este episodio. Pero pienso que a la hora de abordar las causas que han propiciado esta crisis que ahora mismo vive Argentina, es necesario que aterricemos primero cuáles son los problemas estructurales que ahora mismo puede estar sufriendo Argentina. Pues mira, Fer, yo te diría, sobre todo hay, cuando hablamos de los problemas de Argentina, se nos viene a la cabeza lo primero la economía, os diría, Sí. ¿no? Al final, Argentina vive una situación económica muy delicada y hay dos factores especialmente relevantes o reveladores para entender esto. El primero es la inflación, que esto ya lo comentamos en el capítulo del dólar, no sé si os acordáis que tocamos un poco el tema de la inflación argentina. En el de Milei, o sea que aquí en este Exactamente. programa, bueno, también para quien quiera ampliar esa figura de Milei, tenemos un episodio de hace varias semanas donde con entramos Franco en su Ledone, que cabeza. es muy bueno. Eso es. La cuestión es, Argentina tiene ahora mismo una inflación del 140% anual. Eso es una bestialidad. A nivel internacional no sé si era de los países que más inflación tiene, pero seguro. Además, el valor del dólar en el mercado informal se ha triplicado en el último año hasta los 855 pesos. ¿Qué pasa? Hay que recordar que Argentina tiene limitada la compra de dólares en el circuito legal, así que la gente tiene que acudir al mercado paralelo para adquirir esta moneda extranjera. Que es un mercado informal, que no es legal, básicamente. Claro, o sea, es un mercado oculto. Claro, y el valor que tiene en el circuito legal, o sea, el tipo de cambio oficial, es distinto al tipo de cambio que hay en el mercado paralelo. Te vale más pesos comprarlo en el mercado paralelo de lo que es el tipo de cambio O sea, oficial. por retomar lo que decía Edu, básicamente el resumen es que el valor del peso argentino en los últimos años se ha desplomado en relación al Exactamente. dólar. Exactamente, esa es la idea principal. Y luego hay un segundo problema relacionado con la economía que es sin duda la deuda, porque la deuda pública del Estado argentino a día de hoy es del 84% del Producto Interior Bruto, que en proporción con el PIB no es una de las deudas más grandes del Te iba mundo. a decir 84, ya no gusta en España tener un 84. Eso Eso iba a en Italia, decir, en Japón, sin en ir más Grecia. lejos, en España creo que esa deuda supera el 120% del Sí. PIB, o sea que es bastante más grande. Pero ¿cuál es el principal problema de la deuda argentina? Sobre todo la deuda externa, Ya. porque 2/3 de esa deuda pública argentina es en moneda extranjera, y esto es un problema porque cuando la moneda argentina se deprecia, que suele ser bastantes veces, la carga real de esa deuda aumenta. Claro. Y además, una parte importante de esa deuda externa es con el Fondo Monetario Internacional, que es la organización que supervisa la estabilidad del sistema monetario mundial. Ya lo vimos también en ese primer episodio sobre el dólar, e invito a la gente a que lo escuche porque le ayudará a entenderlo también mucho mejor. Entonces, Argentina es a día de hoy uno de los principales deudores del FMI, aunque es algo que se ha repetido de forma recurrente en las últimas décadas. Y esa dependencia de los créditos del fondo, unido a su incapacidad para devolverlos, han sido una de las causas que más ha lastrado la economía argentina en estas últimas décadas y, de hecho, es uno de esos factores que explica esa crisis perpetua que De vive hecho, Argentina. como dato revelador, Argentina creo que ha entrado 9 veces en default. Sí. O sea, Tiene para que mérito. tengamos claro, es decir, en suspensión de pagos de la deuda, 9 veces. Sí, que es algo bastante raro en el mundo, o al menos algo propio de países africanos bastante hechos polvo que realmente no pueden Sí, pero vamos sostenerse a ver sin que al ningún tipo de final estabilidad. la historia argentina ha hecho que acaben en ese camino. Pero bueno, más allá de la deuda y la inflación, no son esos dos los únicos problemas que ahora mismo están afectando a Argentina y que son temas recurrentes también, por ejemplo, en esta última campaña electoral. Ni mucho menos, aunque hay muchas derivadas generales que vienen de estos problemas, como son la inflación y sobre todo la cuestión económica. La situación económica ha incrementado también la pobreza en el país. O sea, en el primer semestre de 2023, como es lógico, o sea, la pobreza en Argentina alcanzó el 40,1% y del mismo modo, más de un 9% de los argentinos vive actualmente en la indigencia. O, por ejemplo, se ha deteriorado mucho la clase media en el país. Eso también es importante para entender cómo se resiente, porque ha agravado mucho la desigualdad social. Es un país, como vamos a ver, con profundas desigualdades entre las élites económicas y los sectores populares, pero esas desigualdades no solo se reproducen en el tejido social, sino también a nivel geográfico, que es otro elemento muy importante para entender la política y la historia de Argentina. A lo largo del país también Claro, hay como contrastes muy O sea, hay una heavys. diferencia enorme entre las provincias norteñas de interior y las provincias de la región pampeana, como Córdoba, Santa Fe y especialmente Buenos Aires, que son las que concentran la mayor parte de la actividad económica del país, ¿vale? Ya. Y luego además hay otros dos problemas que no se pueden soslayar y que son también consecuencia del pésimo estado de la economía. Uno es la inseguridad y otro es la corrupción, porque una cosa te acaba llevando a la otra, Sí, ¿no? sí. Muchas personas dependen de los programas de asistencia social que otorga el Estado, por lo que se crean redes clientelares, y estas asistencias pues, son proporcionadas a través de intermediarios que van creando pues eso, unas redes de conexiones e influencia
entre la administración y los barrios. Además, perdona, que sí. un poco lo abordaremos luego, pero también lo hemos comentado en el episodio de Milei, ¿no? Cómo se ataca esa corrupción, pero también de manera no indirecta, directa al propio estado de bienestar, que al final es un poco el que Milei dice que genera esa corrupción. Claro, totalmente. Y vamos a ver cómo se ha ido construyendo esas redes y precisamente cómo eso ha generado precisamente que florezcan discursos como el de Javier Milei. Pero además, esto que comentaba Edu sobre las desigualdades sociales y territoriales, creo que es muy interesante porque han generado una profunda polarización política. O sea, Argentina es un país que ha estado marcado históricamente por un discurso basado en el antagonismo de identidades políticas. El centro contra la periferia, es decir, ese Buenos Aires contra las provincias del interior, el pueblo contra la oligarquía, los blancos contra los mestizos, porque el componente racial también es muy importante dentro de esos conflictos sociales que hay en Argentina. Y esa polarización del discurso político, esas identidades antagónicas de las que estamos hablando, han contribuido a la aparición de 3 males endémicos en la política argentina, que son el personalismo, el populismo y el autoritarismo. Y estas tendencias permiten explicar la irrupción de movimientos políticos como el peronismo o la cantidad de golpes de Estado que ha sufrido el país a lo largo de la historia. Aquí habéis apuntado ya bastantes factores, la economía, la desigualdad territorial, la polarización política, también la social, la propia inseguridad ciudadana, la corrupción. Bueno, estos, ya digo, son como un sinfín de males que padece Argentina actualmente, pero entiendo, como le ocurre a otros muchos países, que esta ristra de problemas no es flor de un día, sino que tienen un trasfondo importante. ¿Dónde nos tenemos que ir, dónde nos tenemos que remontar para encontrar el origen de todos estos problemas que tenemos hoy? Bueno, Fer, yo creo que no podemos entender los problemas actuales de Argentina sin echar un vistazo a su historia. Además, es una historia bastante breve, entre comillas, porque el origen de la nación argentina se remonta a 1816, siglo XIX. Entonces, son poco más Nos hemos ahorrado ahí un rato largo de podcast. Claro, son poco más de 200 años de historia de la nación argentina, que se funda precisamente en ese 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su independencia a la corona española, el famoso Congreso de Tucumán, y desde entonces la construcción del Estado argentino estuvo marcada por esa pulsión entre Buenos Aires y las provincias. Como vemos, ya es algo que nace de raíz, viene de origen, esa tensión entre el centro y la periferia. Por un lado, las autoridades porteñas de Buenos Aires defendían un modelo de país centralista y liberal, ya que eran las que controlaban el comercio internacional con el Imperio Británico. Estaba ahí el principal puerto de esas provincias. Por el contrario, esas provincias del interior apostaban por un modelo más federal, en el que las clases populares tuvieran un mayor peso político. Y esa tensión entre los unitarios liberales de Buenos Aires y los federalistas definió el modelo de Estado argentino que vendría después. Y en este lío, ¿quién se acabó imponiendo? Porque además esto es una tensión que no fue ajena solo a Argentina, pasa en muchos países en esa época. Claro, y además Argentina sufrió distintas guerras civiles, pero ¿qué pasa? Que tras esas guerras civiles, las tropas de Buenos Aires se impusieron a las de las provincias en la batalla de Pavón en 1861, que esto es además es una batalla muy importante para la historia de la fundación la construcción nacional. Exactamente. Esta victoria, de hecho, lo que hizo es que los liberales porteños se hicieran con el control del resto del territorio y extendieran sus instituciones a las demás provincias. Que eso es muy importante para entender cómo se fue estructurando esa pulsión centro-periferia, ¿no? O sea, que ganó la propuesta que básicamente ponía a Buenos Aires en el centro y al resto del país a servir a Buenos Aires. Es que ese es el tema, que el marco institucional de la República Argentina no se creó de cero, sino que se gestó a la imagen y semejanza de Buenos Aires. ¿Sabes? El mejor ejemplo fue el Ejército Nacional, que se fundó en 1864 sobre la base de la Guardia Porteña que había ocupado las provincias del interior y que será al final una institución clave en toda la vida política de Argentina. Por supuesto, este proceso no estuvo exento de violencia. Los liberales porteños ejercieron una presión y una persecución muy alta contra los federalistas, contra los mestizos, los indígenas del sur del país, a los que les arrebataron numerosas hectáreas de tierra. Es decir, hubo también un poco... recuerda mucho a la expansión de Estados Unidos en el viejo oeste, ¿no? Con los nativos. Lo comentamos brevemente en el episodio de la Hispanidad, el 12 de octubre, Eso es. Cómo buena parte de las construcciones nacionales de los países sudamericanos, pero también se podría incluir México, se hace una vez ellos ya se han independizado, siguen colonizando el territorio que no habíamos conseguido colonizar los españoles, y ahí hacen todo tipo de barbaridades. Y es en ese proceso cuando se empieza a consolidar la idea de, en este caso de Argentina, una Argentina dividida entre la civilización, que estaba representada por lo urbano, ese Buenos Aires blanco, europeo, y la barbarie que encarnaba el atraso, lo rural, lo mestizo, lo indio, ¿sabes? Por así decirlo. Y esa
esa dicotomía de la civilización contra la barbarie fue enarbolada por un hombre clave en la historia de Argentina, que es Domingo Sarmiento. Sarmiento proponía acabar con esa disputa educando a las masas iletradas del campo bajo los principios del liberalismo. Y él es el gran impulsor del modelo educativo en Argentina. Sí, es un modelo que todavía perdura. Sí. Sarmiento sigue siendo una figura bastante evocada en los debates electorales y por las principales figuras políticas de Argentina. Pero creo que es fundamental que cualquiera de los que nos oigan se quede con este relato de civilización contra barbarie, porque es el que va a marcar las disputas políticas y los antagonismos en Argentina prácticamente hasta hoy. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio, sí. Pero más allá de todo esto, uno de los principales legados que deja la Argentina liberal fue la creación del modelo económico agroexportador a partir de 1880, y esta es una idea fundamental. El modelo agroexportador es uno de los elementos que explican. ¿Esto en qué consiste? Expliquémoslo brevemente para que quien no nos esté escuchando, que no tenga mucha idea, pues se haga como un marco básico, porque eso es lo que tú has dicho, va a ser fundamental. Claro. El modelo agroexportador se basaba sobre todo en la exportación de materias primas y de alimentos al extranjero, particularmente al Reino Unido, que era la principal potencia económica de la época y también el principal cliente que tenía Argentina en ese momento. Y ese modelo agro, que es como lo llaman especialmente en Argentina, se focalizó en la exportación de carne refinada y de cereales. Ese modelo agroexportador vino acompañado de una expansión masiva de la agricultura y de la ganadería, y ambos sectores se habían visto beneficiados precisamente por la toma de tierras a los pueblos indígenas, que comentaba Edu, y especialmente entre los años 1878 y 1885, cuando el presidente argentino Julio Roca, el que está considerado como el padre del Estado moderno en Argentina, había impulsado la llamada conquista del desierto, que incorporó a la República los territorios habitados por los indígenas de la Patagonia y especialmente los de la Pampa. Una conquista que, por cierto, estuvo plagada de violencia y brutalidad contra esos pueblos indígenas, y tanto es así que algunos han llegado a tildarla de genocidio. Y pese a todo esto, que es verdad que hubo genocidio y demás, en paralelo fue un periodo de mucho crecimiento económico y de prosperidad para Argentina en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí esa expansión de la agricultura se vio acelerada también por la construcción de una amplia red ferroviaria, porque fue fundamental, además, un país tan alargado como es Argentina, con Buenos Aires en el norte para la salida del tráfico marítimo. De hecho, es la red ferroviaria más densa de toda América Latina la que tiene Argentina. Pero también, sobre todo, se vio muy impulsado por la llegada masiva de mano de obra barata del extranjero. El desembarco de inmigrantes europeos en Argentina, por eso tanto apellido que muchos... La madre de Marco se va bueno, sí, a Argentina también. Y Marco va para allá a buscarlo. La cuestión es que esta llegada de... ¿Verdad? Es que bueno, sí. La cuestión es que esa llegada de mano de obra impulsó un crecimiento demográfico sin precedentes. Esto, unido también al éxodo rural, aceleró mucho la urbanización de las ciudades, ¿no? Y particularmente de Buenos Aires. Entonces, ese centro se veía mucho más reforzado, que pasó de 330.000 habitantes a 1,5 millones en apenas 3 décadas. Son 30 años. Estos cambios demográficos, además, tuvieron un impacto en la propia sociedad argentina. ¿Por qué? Claro. Porque los inmigrantes europeos acabarían constituyendo la base del antiperonismo en el país, que veremos más adelante, que eso es otro melón que vamos a abrir a lo largo del podcast. La cuestión es que, en cualquier caso, todos estos procesos sí que hicieron que Argentina llegara a ser el país con mayor PIB per cápita en el mundo a finales del siglo XIX. Entonces, se gestó ahí ese mito que hemos escuchado tantas veces, sobre todo entre las clases conservadoras, de esa Argentina liberal rica, lo que hemos sido, claro, ¿no? Que simboliza los años dorados del país y esa era de prosperidad. Hombre, además lo que tampoco es muy conocido es que Argentina no era un país demasiado poblado hasta que no empiezan a llegar todos esos inmigrantes italianos y habréis escuchado muchas veces esa idea de fuimos la primera potencia del mundo, una de las grandes potencias del mundo. Y eso se ve es también una imagen que se suele evocar mucho, que tú vas por el centro de Buenos Aires y la ciudad se ve rica. O sea, es una ciudad con edificios muy ostentosos, de burguesía de clase muy alta, de mucho dinero, de clases mercantiles, como puede ser, por ejemplo, un París, un Barcelona, ciudades donde se nota que hay dinero y que hubo dinero a finales del siglo XIX, principios del XX, y que ahora mismo todo está en decadencia. Y eso también te explica por qué la ciudad autónoma de Buenos Aires es uno de los bastiones, en este caso ahora es del macrismo, pero siempre esa derecha liberal, que a veces lo comentábamos, que por qué Madrid era la única capital europea de derechas, pues precisamente Buenos Aires es una de esas excepciones también, una ciudad donde, en este caso el macrismo, pues tiene su principal bastión electoral. Pero ¿era todo tan idílico en esa época que estamos señalando? Porque eso, hemos evocado mucho esa grandeza pasada a la que se quiere volver, pero a lo mejor había
claroscuros, por así decirlo, en esta época. Había algún claroscuro, evidentemente, porque, a ver, es indiscutible que la Argentina liberal experimentó un crecimiento espectacular. Eso, los datos están ahí, los acaba de mencionar Edu, pero creo que tenemos que desidealizarla también un poquito, desmitificar esa idea de la Argentina liberal rica y próspera. Porque para empezar, ese crecimiento de la Argentina liberal se sujetaba sobre pies de barro. El modelo agroexportador irrumpió en una coyuntura muy específica, donde las potencias europeas en plena revolución industrial pues demandaban muchas materias primas y también alimentos para abastecer a sus fábricas y satisfacer a la población que tenía unas necesidades cada vez más crecientes, y hablamos de un boom demográfico también en Europa, entonces cada vez se necesitan más alimentos que ellos no podían producir. En cuanto esa demanda se redujo y se contrajo la demanda en el comercio internacional, pues el crecimiento se paró también. Claro. Asimismo, el dinero de las arcas públicas del Estado argentino dependía del capital extranjero que llegaba de Europa, especialmente del Reino Unido, como hemos comentado, pero también de Francia, Bélgica y Alemania. Entonces Argentina se convirtió en una especie de colonia económica de Londres, y esa influencia va a ser... Es que lo que señalas, aunque Argentina fuese un país independiente, es puro modelo colonial, es decir, una colonia que abastece de materias primas, que es un producto... De hecho, estás en el boom del periodo colonial. Efectivamente, anterior justo a la Primera Guerra Mundial, donde había muchísima demanda y, como dijimos la semana pasada en el podcast, muchísima globalización, por así decirlo. Pero sabemos que las materias primas fluctúan muchísimo. Hoy lo vemos con el petróleo, con el oro, con el cobre, con la soja, con lo que te quieras imaginar, que si depende, tu economía depende mucho de eso, a lo mejor hay un año que lo está petando, pero al año siguiente está en la ruina absoluta porque ha pegado una bajona impresionante. Entonces Argentina dependía mucho de ese modelo. Claro, era un modelo que en algún momento iba a dejar de crecer. Coincidió después que al final se frenó, pero era algo que era cuestión de tiempo. Claro. Y además el país acentuó los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales que ya existían, pero sí que es verdad que Buenos Aires y el campo pampeano incrementaron su peso frente a las provincias del interior, mientras que los empresarios del sector agroexportador consolidaron su posición hegemónica frente a los trabajadores asalariados, que emergían a raíz del crecimiento de las ciudades. Es decir, en esta etapa liberal ya se empieza a gestar la clase trabajadora en Argentina, que es clave para comprender la evolución política que tuvo el país a lo largo del siglo XX. Y también a nivel discursivo para el conservadurismo argentino, porque no podemos olvidar que la Argentina liberal asentó el discurso de una nación homogénea, blanca, europeizada. Y ahí vimos que los indios y los negros pues, fueron perseguidos, invisibilizados y borrados prácticamente de las estadísticas. Sí, aunque Buenos Aires era un poco el lugar de los ríos de chocolate, pero te metías en el fondo del país y estaba perdido. Claro, pero eso era ajeno a la realidad política y económica del país. Y además fue una época muy caracterizada por el escaso pluralismo político y sobre todo por el fraude electoral, que esto nos recuerda también a esa etapa igual que España en esa época, siglo XIX. Sí. Y el régimen oligárquico liberal sentó las bases del autoritarismo y esas tendencias antidemocráticas que después caracterizaron mucho a las élites conservadoras a lo largo de la historia argentina. Claro, porque es lo que comentaba David, con sus luces y sus sombras, lo cierto es que Argentina era una potencia económica en ese cambio del siglo XIX al siglo XX, pero esta era la época dorada para los conservadores y llega un momento en el que empieza a torcerse todo, a que no da para más el modelo y el país deriva. Yo te diría que el punto clave es la derrota de la coalición liberal conservadora en las elecciones presidenciales de 1916. Esa fecha es fundamental. Sí. Las elecciones de 1916, ¿por qué? Porque fueron los primeros comicios limpios que se celebraron en el país, en toda la historia, e inesperadamente el triunfo se lo llevó la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen. Es que me cuesta muchísimo su nombre. Venga, voy a intentarlo. A ver si gracias al mate superas la Hipólito Yrigoyen. Es que siempre me trabo. Bravo. Pero tiendo a ponerle el acento al final. No te obligaremos a volver a decir su nombre. Es que es complicado. La cuestión es que la derrota de los liberal conservadores en el 16 dejó un profundo trauma para esas élites oligárquicas que se habían visto con el poder durante todas estas últimas décadas. Se habían patrimonializado el Estado, se habían pensado que era todo suyo. Y de repente llega Yrigoyen, bien dicho, y se hace con el poder de una manera inesperada, ¿no? Entonces,
ese trauma no solo viene porque les arrebataba el poder que habían ejercido, sino también porque su proyecto de ilustrar a las clases populares bajo sus principios liberales había fracasado. Es decir, Claro. no me estaban votando a mí, ¿no? Entonces, desde entonces se desarrolló un profundo resentimiento en las élites liberales hacia todos esos procedimientos democráticos que ellos concebían como un proceso que les había traicionado, ¿no? Ya. Y tanto es así que no volverían a llegar al poder por la vía democrática hasta la victoria de Mauricio Macri. Un siglo después. Un siglo sí. después. Tardaron un siglo en volver al poder. Bueno, de hecho, el propio Hipólito Yrigoyen fue derrocado con un golpe de Estado. O sea, Justo. que muy bien no le sentó No. haber salido del poder. Sí, efectivamente, y fue el primero de muchos que iremos viendo a lo largo del episodio. Sin embargo, yo creo que el verdadero punto de inflexión, desde mi punto de vista, es sin lugar a dudas el peronismo. Es que eso es una de las... Palabras mayores ya. Sí, ¿eh? los términos clave de este programa, el peronismo, quizás es donde muchos Yo he recargado esperaban. el mate porque si vamos a empezar con esto ya. Ya, va a ser una parte larga. Pero antes, toca promoción, antes de que te contemos qué es el peronismo, porque ahora, si te suscribes a El Orden Mundial con el código podcast, tienes un 10% de descuento. Te enseñaría la agenda, pero es que no la tengo a mano. Si Eduardo me la alcanza, te la enseño. Es que me la deja muy lejos y tengo brazos largos, pero no tantos. Entonces te llevas esta maravillosa libreta de El Orden Mundial con eso, con el código podcast y un 10% de descuento. O sea, que si te gusta lo que hacemos, si aprendes con lo que hacemos, si tienes tema de conversación con tus colegas o con tu familia que das a lo que hacemos, pues jolín, échanos un cablecillo y suscríbete. Esto es No es el fin del mundo. Entonces, ahora sí, David, te lanzo la gran pregunta. ¿Qué es el peronismo? Uf. Bebe, Prepárate, David. recarga la saliva y así ahora nos puedes contar qué es exactamente este concepto que es como una nebulosa. ¿Sabes, Fer? Me siento como el presidente argentino Alberto Fernández cuando Angela Merkel en una visita le hizo esa misma pregunta en también se lo 2020. A pillar. Le preguntó, ¿qué es el peronismo? ¿Es de izquierdas o de derechas? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el peronismo. Vamos a intentar responder. Partamos de la base de que no existe una definición unívoca del peronismo. No Vale. quiero decepcionar a la gente, pero es que es Ya verdad. estás tirando el desmarque por ahí. Exactamente, voy a intentar echar balones Toda fuera. definición está acertada. No, pero a ver, ¿es un movimiento político o es una identidad social? ¿Es una corriente ideológica o es una estrategia discursiva? ¿O son todas a la vez? Es que esa es una pregunta interesante. En cualquier caso, lo primero que tenemos que entender con todas estas cuestiones a la hora de abordar el peronismo es que es un fenómeno con diferentes significados a lo largo de la historia. Hay dos libros muy recomendables sobre el peronismo que a mí me han resultado muy reveladores para entender el fenómeno. El primero es ¿Qué es el peronismo?, de Alejandro Grimson. Fantástico. O sea, le han tenido que dedicar un libro solo para responder esa pregunta ¿A qué es el peronismo? aparentemente Bueno, tan sencilla. Uno, yo te diría que hay No, bastantes te digo que publicaciones. el señor está teniendo que escribir probablemente un tochaco para simplemente definir qué es el peronismo. Creo que eran 450 páginas. Bueno, y se habrá quedado corto. Y luego hay otro libro que son Los cuatro peronismos de Alejandro Horowitz, que también es muy recomendable. Y una de las ideas principales que saco de estas obras es que no podemos hablar del peronismo, sino de peronismos. Vale. No se puede entender el peronismo sin comprender su evolución en el tiempo y sus diferentes facciones. Por tanto, la primera conclusión que tenemos que sacar en claro es que es un fenómeno político muy heterogéneo y muy cambiante. Dicho esto, ¿cómo podemos sintetizar el Porque peronismo? todavía no me has Que no, he contestado a qué entrado- es el peronismo. que no quiero tío. hacer aquí juegos políticos como si Hay fuera... un regate, pim, pim, Claro, pim, pim. y Sí, estás parejo. soltando aquí una chapa Ni para Messi, todavía no ni, haber Messi ni contestado. Maradona, te hacen estas fintas. Bueno, vamos al grano. Venga. Digamos que es un movimiento político vinculado a la figura del general Juan Domingo Perón, que fue presidente de Argentina en dos etapas diferentes. De 1946 a 1955 en dos mandatos distintos y de 1973 a 1974. Esta definición, que parece un tanto elemental, nos destaca algo muy importante, y es que el estudio del peronismo está intrínsecamente ligado a la vida de Perón. Sus experiencias vitales condicionaron la evolución del movimiento, sus características y sus O ramificaciones. sea, por sintetizar un poco, es básicamente un ideario, por así decirlo, no ideología, un ideario que es marcadamente personalista relacionado con la propia figura de Perón. Absolutamente. O sea, el peronismo no existiría sin Perón. Claro. Y de hecho hubo intentos de que hubiera un peronismo sin Perón y salió no mal. funcionó. Entonces, ¿qué elementos definen ese ideario, esa doctrina peronista? Fundamentalmente tres, que son independencia económica, soberanía política y este sí que lo hemos escuchado más veces, que es justicia social. Sí.
En sus inicios, el peronismo contraponía las clases populares a las élites, lo nacional sobre lo cosmopolita y la tercera posición al individualismo capitalista y al colectivismo comunista. Y aquí hay un rasgo fundamental que ha dicho David, Fer, y es que el peronismo es un movimiento que hay que entenderlo de abajo arriba, no de izquierda a derecha. Y eso también nos ayudará a entender, eso es un movimiento de clases populares, sindicalistas y trabajadores, que históricamente habían sido despreciados por la élite conservadora. Que esto también nos ayuda a entender fenómenos como el de Milei, por ese pozo que queda de la lucha de abajo contra los de arriba, ¿sabes? Sí. Y luego también, porque estás diciendo, bueno, tiene el concepto de la independencia económica, independencia nacional, en plan como soberanía política y la justicia social. Eso, si has dicho que el primer mandato de Perón es en los años 40, sí es cierto que está alineado con ciertas tendencias de la época. Pero creo que aquí es importante también que definamos, más allá de que esté ligado su movimiento a Juan Domingo Perón, por qué de repente Perón surge como una figura política importante, de dónde surge, cómo sale de la nada a ser básicamente el tipo que marca un país durante un siglo entero. Pues a ver, la irrupción política de Perón comienza en 1943. Ese año se produjo un golpe de Estado militar en Argentina que puso fin a la que se conoce como la década infame, que es este periodo que va de 1930 a 1943, que se caracterizó sobre todo por una restauración del poder de la oligarquía conservadora tras un golpe de Estado contra Irigoyen, evidentemente, porque los conservadores no llegaban al poder de otra manera. O sea, el golpe que echa Irigoyen es lo que se conoce como década infame. Ahí empieza la década infame. Y luego llega con un golpe militar donde ya empieza a surgir la figura de Perón. Vale. ¿Qué pasa? Durante esos años de década infame, Argentina se vio muy afectada por una ola de corrupción, su economía quedó sometida a los intereses extranjeros, sobre todo de los británicos, y con ese precedente, el nuevo gobierno militar, el que da ese golpe para terminar con la década infame, era consciente de que el Estado tenía que intervenir y ocuparse de las demandas populares. O sea, ¿cómo sería la cosa? Porque se les estaba yendo de las manos, ¿sabes? Es decir, si querían reducir el poder que estaba ganando todo ese movimiento obrero que rechazaba a la élite de la década infame. Bueno, además, años 40, Segunda Guerra Mundial. Eso te iba a decir, mucha influencia también de los comunistas, entonces eran conscientes de que para frenar el comunismo había que hacer algo. ¿Y qué hizo? Se instauró, por ejemplo, la enseñanza religiosa en las escuelas y se creó la Secretaría del Trabajo, que aprobó medidas favorables para los trabajadores. Se empezó a mirar a las clases populares. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Quién era el departamento de esa Secretaría del Trabajo? ¿Quién era el líder de la Secretaría del Trabajo? Juan Domingo Perón. Vale. ¿Qué pasa? Gracias a su legislación a favor de los asalariados y a sus alocuciones por la radio, Perón poco a poco fue ganando mucha popularidad entre los sindicatos y los obreros. Pero también, a la vez que ganaba popularidad en esos sectores, iba ganándose la animadversión de los sectores empresariales, por supuesto, ¿sabes? De esa élite tradicional. Además eso te iba a decir, era el poderoso en el país. Claro, pero ellos temían el empoderamiento de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, se dio de la mano de la animadversión de la élite empresarial, pero también de los intelectuales liberales que veían a Perón como un potencial caudillo militar. De este modo se fue gestando el movimiento antiperonista, que era muy heterogéneo, no era simplemente la élite empresarial, sino también teníamos a intelectuales liberales. Bueno, los sectores liberales, en el sentido económico, intelectual, político y demás, contra una creciente influencia de las clases populares. Y esto es muy importante, Fer, porque si el peronismo consiguió crear una identidad política homogénea en una masa tan heterogénea, porque es verdad que se suele vincular de clases populares, sindicatos y demás, pero al final es mucha gente, o sea, es una masa muy heterogénea. Es en gran parte precisamente por ese odio visceral que le profesaron sus detractores. Claro. En otras palabras, no podemos comprender el éxito del peronismo sin el antiperonismo. Claro, el otro te define a ti, por así decirlo. ¿no? Efectivamente, es esa clave. Es que esa pulsión entre peronistas y antiperonistas se ve perfectamente en los propios orígenes del peronismo. Y es que el 9 de octubre de 1945, la presión de esos sectores antiperonistas hizo que Perón renunciara a sus cargos en el gobierno y fuera arrestado. Acto seguido, de hecho, derogaron todas las medidas que él había tomado. Sin embargo, la detención de Perón provocó una movilización sin precedentes en la historia de Argentina. ¿Qué pasa? Que el 17 de octubre de ese mismo mes, de octubre, centenares de miles de personas se concentraron en Buenos Aires para exigir la liberación del general. Es muy importante la fecha del 17 de octubre porque la presión popular forzó al gobierno a liberar a Perón y dejarle hablar delante de la multitud en la Plaza de Mayo, que es donde se ubica la sede de la presidencia argentina. Esa fecha, el 17 de octubre, es conocida como el Día de la Lealtad Peronista.
O sea, ese es el momento fundacional de todo el ideario y todo el movimiento peronista. Meses después ya se celebraron las primeras elecciones limpias desde el 28 y Perón se convirtió por primera vez en el presidente de Argentina. O sea, que fue un poco las masas las que rescataron, por así decirlo, Claro, o sea, el mito. salieron a por su líder, ¿sabes? Claro. Totalmente. De hecho, Perón, cuando estaba allí recluido en la isla Martín García, lo habían detenido y demás, él pensaba que su carrera política estaba terminada. Y de repente se encuentra con esa movilización masiva que no había habido precedentes en la historia argentina. Es que lo curioso de todo esto es que Perón se erige como el símbolo de los trabajadores casi sin quererlo y sin esperarlo. Porque hay que tener en cuenta que Perón no venía de las clases populares ni tampoco era un revolucionario. Él procedía de ese mundo militar castrense y en sus inicios abogaba por una armonía entre clases. O sea, Perón no aspiraba a modificar las jerarquías sociales. Él quería integrar a los sectores populares en la vida política y mejorar sus condiciones de vida, es decir, dotarles de algo de dignidad sin subvertir esas relaciones de poder. Y de hecho lo hacía con la intención, o entre una de las razones, de contener también ese peligro del auge del comunismo dentro de Argentina. De hecho, el propio Perón se había definido a sí mismo como un conservador, y él lo decía en el sentido noble de la palabra, que no sé qué quiere Es que la significar eso, definición que tú haces es la de los conservadores de finales del siglo XIX, principios del XX, que ven que la clase obrera cada vez tiene más reivindicaciones, más pesos, y dicen, vamos a empezar a desarrollar un mínimo estado de bienestar para que esta gente baje un poco el fuelle y no nos vote una revolución. Es literalmente esa idea. Sin embargo, el amor que le profesaban las clases populares y el rechazo de los empresarios, los intelectuales y los radicales le obligaron a adaptar esos planes. Y fue precisamente esa tensión entre la voluntad de Perón y los deseos de sus seguidores la que convirtió al peronismo en un fenómeno tan contradictorio en la historia. O sea, porque lo que apuntas es que Perón como tal tenía una ideología, pero las clases populares que le aupan al poder, o sea, la corriente, le llevan a un punto que Perón dice, bueno, me voy a dejar llevar, si es lo que la gente quiere, pues un poco por este camino. Sí. Pero también, ¿qué supuso la llegada del peronismo, además de Perón al poder en Argentina? Bueno, te puedes imaginar, Fer, que la aparición del peronismo dejó secuelas con un profundo impacto en Argentina todavía a día de hoy, porque es uno de los movimientos políticos que más perdura, diría, en la historia y en el mundo, junto con el kemalismo quizás. O sea, es una identidad política impresionante. Y la secuela más importante fue la irrupción de los sectores populares en la política argentina, que es verdad que ya se empieza a ver un poco con Irigoyen, pero realmente el peronismo es el primer gran movimiento de masas en Argentina, y esto genera un terremoto político tremendo, porque cambia por completo los equilibrios de poder en un país controlado históricamente por esa oligarquía liberal conservadora. O sea, rompe con 100 años, por lo que nos veníais contando, rompe con 100 años de tradición política en Argentina. Sí, y desde prácticamente los orígenes del Estado argentino, tal y como se empieza a concebir en 1861. Y ese movimiento obrero, y en particular los sindicatos, van a cobrar mucha importancia durante el periodo peronista. Otra consecuencia de gran calado fue el fin de ese mito de la Argentina blanca, porque con la irrupción del peronismo se evidencia que esa nación homogénea, europea y civilizada que imaginaban los liberales no se correspondía en absoluto con la realidad. Antes comentabas todos esos mestizos negros que estaban en el interior y que Buenos Aires no sabía ni que existían. Precisamente en ese 17 de octubre muchos de esos mestizos aparecieron e irrumpieron en Buenos Aires. Era como ver delante de tus propios ojos toda esa realidad que tú habías... Todo un país que no habías todo estado ese país viendo. que había estado escuchando a Perón por la radio y que de repente dice, ¿dónde está el general? Pero ¿sabes? que en jamás se les había visto por Buenos Aires. Exactamente. Claro, y es que lo importante de esto es que se dan cuenta de que esos bárbaros, de que esos mestizos, de que esos descamisados, cabecitas negras que los llaman ellos, eran mayoría en el país. Que no eran ellos los que proponían y los que habían dominado el país, los que dominaban la política argentina desde ese momento. Y que cuando votaban tenían un poder real. Claro, porque eran capaces de imponer a su candidato por la vía democrática. Claro, y esto también provocó un realineamiento de las identidades políticas en Argentina, porque ya no se hablaba de liberales, conservadores, socialistas o radicales. De pronto la sociedad argentina quedó dividida entre peronistas y antiperonistas, aunque en el fondo el esquema de esa confrontación era el mismo que el del pasado. O sea, por un lado, los antiperonistas caracterizaban al peronismo, como comentaba, esos descamisados, cabecitas negras, términos despectivos con los que se referían a, bastante racistas. De hecho, en la historia argentina tiene una connotación racial bastante importante, y
y eso se referían a esas clases populares mestizas que representaban para ellos el atraso y la barbarie. Y por otra parte estaban los antiperonistas, que los peronistas se identificaban con esa oligarquía extranjerizante, los vendepatrias que decía Evita Perón. Claro. Que Es un término también muy normal en Argentina, en el sentido muy arraigado, claro, el vendepatrias. pero muy vinculado con esa idea de la soberanía nacional, que es uno de los elementos del ideario peronista. Pero lo cierto es que detrás de estos estigmas que señalaba David, había dos grupos mucho más grandes y diversos, porque a Perón también lo votaron pequeños productores, clases medias y en sus inicios incluso sectores nacionalistas y eclesiásticos que se sentían conservadores, que claro, lo que estamos hablando hace que un momento. se sentían muy atraídos por ese mensaje de la nación, Claro. del fomento de la Iglesia Católica en las escuelas. Oye, pues dijeron, vale, este señor más o menos encaja con la visión que yo Sí, puedo tener de no país, no es un revolucionario, pues Eso tampoco. es. Claro, pero en el lado contrario también el antiperonismo, lo que yo os decía antes, abarcaba pues, los sectores empresariales, facciones más conservadoras dentro del ejército, Ya. gran parte de las clases medias, intelectuales, estudiantes universitarios, a los propios socialistas o incluso a los comunistas. Claro. Y después también la Iglesia Católica se metió en toda esa corriente del antiperonismo, ¿no? Y de aquí emergen otras dos consecuencias que a mí me parecen muy importantes, Fer, y la primera es la consolidación del personalismo y del populismo, que son al final dos rasgos constantes en la política argentina. Y aquí yo hablo de populismo, que alguien nos lo pondrá si no en los comentarios, en el sentido académico de la palabra, no Sí, en el no es peyorativo. peyorativo. Claro, Perón y su segunda esposa, Evita, que también es una figura muy importante en Sí, la historia de sin Argentina, duda. representan perfectamente esa idea de líderes que se erigen como la voz del pueblo y que presentan una visión dicotómica de la sociedad entre clases populares y una élite de dirigentes que está muy alejada de la realidad. Que el populismo, no hemos definido el concepto, pero es básicamente eso, un discurso que contrapone una clase popular pues virtuosa a Frente una a una élite minoría, malvada. exactamente. Efectivamente. Y el peronismo, también va a ser muy personalista y muy vertical, con Perón y Evita como esas cabezas visibles de todo el movimiento. De hecho, durante los dos primeros gobiernos de Perón se desarrolló, pues, que yo os diría que un verdadero culto a la personalidad de los líderes, que también al final vino muy acompañado de ciertos componentes autoritarios, que ahí hay unos claroscuros en todo el... un rollo mesiánico, que eso al final también es poco autocrítico, porque cuando tú adulas a tu líder de una manera ya completamente desmedida, pierdes la capacidad crítica. ¿Qué va a provocar? Que pese a que Perón llega siempre como por procesos electorales, claro. la oposición antiperonista siempre lo tilde de nazifascista, de antidemocrático, porque ese culto al líder llegaba a ser tan amplio y tan arrollador que tenía un poco tildes autoritarios dentro del movimiento, ¿no? Y aunque veremos que el antiperonismo, por supuesto, tenía un desprecio todavía mayor por los procesos democráticos que los que podía haber en el movimiento peronista. De hecho, hay varias anécdotas que reflejan este culto a la personalidad. Perón se definía como el primer trabajador, Eva Perón era la jefa espiritual de la nación. Incluso Perón llegó a poner a una provincia, no recuerdo cuál era, pero era provincia Eva Perón, y también estaba la provincia Juan Domingo Perón, o algo así, creo que era eso. Pero llegaron a cambiar incluso los nombres de las provincias. Se te ha subido un poco Sí. la fama a la cabeza. Sí, la llegó a ser una presencia de los dos líderes bastante fuerte. Y al final, en este contexto de tanto personalismo, cada elección se planteaba como un plebiscito entre Perón y sus detractores. O se estaba con el peronismo o se estaba contra el pueblo. Y ese antagonismo explica en gran parte la identificación tan fuerte del peronismo con las clases populares. De hecho, hay un dicho en Argentina bastante frecuente que es el pueblo es peronista. Suelen utilizarlo bastante los peronistas para apelar a esa identificación del peronismo con las clases populares. Pero al final ese odio va a provocar una confrontación permanente entre peronistas y antiperonistas. El antiperonismo no solo utilizó todos los medios para desbancar al peronismo del poder, sino para intentar desperonizar la sociedad, que esto es importante. Hablamos de dos identidades políticas excluyentes que no se aceptaban mutuamente y que únicamente aspiraban a la eliminación del contrario. De ahí esa violencia y Claro, que el problema ya no era solo vencer a Perón, sino el hecho de que, aunque yo gane a Perón, si la sociedad siendo peronista, mi victoria va a ser limitada en el tiempo. Lucha contra una idea. Claro, y eso al final, ¿en qué se va a traducir? Pues en numerosos golpes de Estado, en violencia y en represión. De hecho, entre 1955 y 1976 se produjeron 4 golpes de Estado exitosos. Todos ellos se llevaron a cabo
o bien para derrocar al peronismo o para evitar que el gobierno de turno levantara su proscripción al peronismo. Pero esto es en el plano político lo que estamos analizando, pero en el ámbito económico, por ejemplo, la llegada del peronismo también supuso un cambio sustancial en el país. Recordemos que veníamos del modelo agroexportador, sí, claro. sí. O sea, el peronismo consolida la intervención del Estado en todas las esferas de la vida pública y especialmente en la economía. ¿Por qué? Porque durante su primer mandato, Perón impulsó el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, que se conoce como el ISI. Bueno, pero es un modelo autárquico. También España durante el franquismo y todo eso, o sea, era muy común. Pero porque tenían un poco esa lógica, ¿no? Claro. La idea de la soberanía. Exactamente. Sí. ¿En qué consistió? Básicamente en fomentar el desarrollo industrial para producir dentro lo que se importaba desde fuera. Sí. O sea, básicamente era un cambio del paradigma importante dentro del modelo económico argentino, porque ya hemos visto que la economía argentina se basaba en el dinero obtenido de las exportaciones agrícolas y ganaderas, y hay que decir que Perón no es el primero que impulsa este modelo, por supuesto, pero sí es el que lo abraza con más vehemencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo intenta Perón industrializar el país? Pues Perón no era tonto, también te digo, y lo que hizo es, voy a utilizar los excedentes de las exportaciones agropecuarias para toda la pasta que saco de vender. Lo enchufo directamente carne, en la economía. Claro. Los productores agrícolas vendían sus productos obligatoriamente al Estado y este después los vendía a un precio mayor en el mercado internacional. De ahí también la animadversión que sentían los productores del campo hacia el peronismo. Porque no lo podían vender al precio que quisieran. Claro, eso es decir, tengo que vendérselo directamente al Estado. Ya. Además, durante la etapa de Perón, se decretó la nacionalización de los sectores estratégicos. Se impulsó también una universidad gratuita, otorgó ayudas a los más pobres a través de la Fundación Eva Perón, que esta se convirtió en una estructura prácticamente paralela al Estado, fomentando también mucho esas redes en los barrios y llegando a las clases populares, que es verdad que hay que destacar, no lo hemos mencionado todavía, pero Evita jugó un papel muy importante dentro de Argentina en la implantación del sufragio femenino. Sí, no fue la principal impulsora, hubo antes sufragistas antes, pero desde luego la que desempeñó un papel clave para esa implantación fue Eva Perón. No vais a recomendar, espero, la película de Madonna. Madonna creo que tiene una película en la que hace de Evita Perón. Sí, no lo sé. Hay un musical que es creo que es de Evita. A lo mejor el musical, no sé. Y no sé si es antes o después de la película, que también hay una película la que creo que es Madonna, la que hace de Evita Perón, la de No llores por mi Argentina, se pone a cantarla ahí, pero no. Pues no lo sé, Fernando. Bueno. Luego lo googleo. Mientras habláis voy a buscar. Bueno, lo cierto es que se parece bastante Madonna a Eva Perón, o por lo menos es rubia. Blanca. Por eso. O sea, y Eva Perón, que por cierto fue actriz también, antes de. Sí, claro. Por eso era también conocidilla, ¿no? Que fue un poco el salseo de la época, el shipeo de cómo se convertía en. Sí, y además. Fue la segunda mujer de Perón. Fue la segunda mujer de Perón, era hija ilegítima. Evita, 1996, drama musical. Sí, Madonna hizo de Eva Perón. Sí. Bueno. Pues eso, y además se consideraba entonces que ser actriz era una profesión un poco. Deshonrosa, es verdad. Deshonrosa, era hija ilegítima, entonces de ahí se reforzaba también ese origen de clases populares que tenía Evita Perón y su conexión con los más pobres. Un poco para a lo mejor legitimar la figura no popular del propio Perón. Efectivamente. Como era militar élite, pues dijo, me voy a juntar con una plebeya, entre comillas, para. Eso es, era una plebeya por antonomasia, todo lo que no era Perón lo era Evita, ¿no? Y todo esto le valió, evidentemente, ese apoyo de las clases populares, clases trabajadoras, pero hay que decir que Perón revirtió gran parte de esas medidas cuando la situación económica se deterioró a partir de 1949, porque si el primer gobierno se había caracterizado por medidas más nacionalistas, autárquicas incluso, el segundo mandato vuelve a tirar del modelo agroexportador que se había quedado estancado y la llegada de capitales extranjeros, es decir… Saca el viejo manual del cajón. Los clásicos que siempre funcionan. Esto es recurrente en Argentina. Siempre hay gobiernos que intentan industrializar, luego estará, por ejemplo, el gobierno de Frondizi que lo vuelve a intentar y al final siempre acaban tirando del viejo libreto porque es el que funciona o el que da más réditos. Sí, en el corto plazo. Digo esto también para que entendamos que Perón era, ante todo, un líder pragmático. Más allá de esa identificación del peronismo con el pueblo, en la práctica, Perón fue adaptando su programa político a la coyuntura del momento. Y eso veremos todavía, los bandazos que todavía tiene que dar Perón en su segundo mandato sobre todo, pero entiendo también que estos cambios y la ambigüedad que tenía el propio Perón han influido mucho en lo que tú comentabas, David, al principio, de que al final no hay un peronismo, sino muchos peronismos. De tanto que Perón va cambiando, pues van surgiendo nuevos peronismos que se adaptan a esa especie de Perón 2.0, Perón 3.0, etcétera, etcétera. Sí, sin duda. Y eso se vio especialmente cuando el peronismo fue prohibido tras el golpe de Estado de 1955, con esa revolución libertadora que se llama. Y durante los 18 años de exilio de
Perón se desarrollaron diversas ramas dentro del peronismo con posiciones muy distintas, algunas prácticamente antagónicas. Por un lado estaba la tendencia revolucionaria, en la que se incluían organizaciones guerrilleras marxistas, como podían ser montoneros, que abogaban por una patria socialista liderada por Perón. Y dentro de la tendencia destacaban los militantes más jóvenes, que se encontraban influidos por ese espíritu de mayo del 68, es el momento en el que vuelven a aparecer esas nuevas izquierdas, ¿no? Pero por el otro también estaba el peronismo tradicional de base sindical, que defendía las tesis iniciales promovidas por Perón y que estaba compuesto especialmente por sindicalistas contemporáneos a la figura del general durante sus primeros mandatos, es decir, gente más de una generación de la superior, vieja ¿no? guardia peronista. Va a haber un conflicto generacional en esas corrientes. Incluso hubo una facción dentro del sindicalismo, que lo hemos comentado antes, que intentó crear un peronismo sin Perón, que negociara con el régimen vigente y pudiera obtener ciertas concesiones. Sí. Aunque luego ya digo que Perón se puso radicalmente en contra y finalmente... como que todos eran peronistas, pero ninguno era peronista, porque cada uno apelaba a un peronismo diferente. Claro, al final todas las corrientes apelaban al Perón que ellos querían que fuera, no al que realmente era. Claro. Y claro, esto también venía incentivado por el hecho de que Perón en el exilio alimentó a todas las facciones de la resistencia peronista con el objetivo de desestabilizar a los diversos regímenes que lo mantenían fuera de Argentina. Claro, y cuando todo esto a lo que lleva es que cuando se levanta la proscripción al peronismo y Perón regresa a Argentina en 1973, estallaron todas esas disputas internas entre la joven revolucionaria izquierda peronista y los peronistas más ortodoxos de las tradiciones de base sindical. A ver a qué corriente elegía Perón a su vuelta. Exactamente. Claro, a ver a quién premiaba. Pero es que lo curioso de todo esto es que Perón tomó partido en estas luchas y fue a favor de los peronistas más ortodoxos, porque él ideológicamente era más próximo a ellos. Perón se dedicó prácticamente a eliminar a esos elementos más revolucionarios que habían surgido del peronismo izquierdista, sobre todo después de que Montoneros asesinara al que por entonces era el secretario general de la CGT, que es el principal sindicato del país, y de hecho era uno de los hombres más cercanos al propio Perón. De hecho, durante los últimos años de vida de Perón, miembros de su tercer gobierno crearon la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA. Eso era mala gente, ¿eh? Exactamente. De hecho, esto era prácticamente una organización paramilitar de extrema derecha que persiguió y asesinó a centenares de montoneros y militantes comunistas. Y es verdad que no está claro si Perón tuvo un papel en la creación de la AAA, porque murió en julio de 1974, pero lo cierto es que es uno de los periodos más convulsos del peronismo y nunca terminó de quedar claro qué papel pudo jugar Perón en esos últimos años. Sí, de hecho hay gente que intenta excluirle esa responsabilidad y también la del gobierno posterior de su tercera esposa, Isabelita, porque hay que decir que Isabel Perón era la vicepresidenta de Juan Domingo Perón cuando sale elegido en las elecciones de septiembre del 73. Entonces, al morir Juan Domingo Perón, hereda el cargo Isabelita. Aunque de todas formas, Isabelita estaba bastante influida por López Rega, que era uno de los asesores más cercanos de Perón y el fundador de la AAA. Entonces, fue un poco una presidencia títere. En todo caso, esa presidencia estuvo marcada por una profunda crisis económica, por políticas de austeridad y también por la violencia social. Tanto es así que se llegaron a producir las primeras huelgas de trabajadores de la historia durante un gobierno peronista, que eso nunca había sucedido. La crisis del petróleo a nivel internacional en el 73, pues también golpeó a Argentina, por supuesto. Claro, aquí ya viendo lo de la AAA, de grupos paramilitares que asesinan a militantes izquierdistas, conociendo un poco la historia argentina, ya se está encarrilando hacia donde va, ahora lo contaremos, pero es lo que decíamos. Perón muere en el año 74, el gobierno de Isabelita o Isabel Perón no consigue estabilizar la situación y en medio de la crisis económica y de la violencia en las calles hay un golpe de Estado militar en el año 76. Y ya habéis dicho que antes se habían producido otros golpes en el ejército, que es los que intentan prohibir el peronismo, pero es evidente que al menos en Europa, es como se percibe, la dictadura militar que va del año 76 al 83 es, sin duda, la más recordada de todas y además por motivos bastante funestos. Pero ¿qué es lo que diferencia este régimen de los anteriores regímenes militares que había habido en Argentina? Bueno, lo primero, nos lo podemos imaginar, es la crueldad de esta dictadura. O sea, ningún régimen anterior había utilizado una violencia y una brutalidad tan desmedida y tan despiadada. O sea, las desapariciones, las torturas, las persecuciones estaban a la orden del día y, de hecho, no existe un consenso sobre el número de víctimas totales y es algo sobre lo cual hay discrepancias entre la izquierda y la derecha. Pero sí que es verdad que las estimaciones más altas hablan de unas 30.000 personas, unas 30.000 víctimas.
En muy pocos años, recordemos que no es una dictadura muy larga. Que son 7 años. Claro. Y los años duros, que es del 76 al 81, es la época de Videla, la más conocida. Eso es realmente cuando la persecución es realmente intensa. La segunda es el contexto político. La dictadura de 1976 llega en un momento donde la violencia en las calles está en su punto más alto, lo comentabas, Fer, y además muchos de esos grupos son organizaciones marxistas, comunistas, y es un momento de la Guerra Fría donde Estados Unidos está apoyando la implantación de dictaduras conservadoras en América Latina. De Kissinger. Exactamente, esos avioncitos cargados de... Sí, Kissinger en su prime. Bueno, creo que ya estamos en el año 76, es gobierno de Ford, ¿no? Sí, a lo mejor estaba fuera, pero vamos. Esto era la Operación Cóndor, que además acordaban con Chile y demás. O sea, que es que Estados Unidos, aunque no estuviese en el cargo, era básicamente el esquema diseñado en ayuda, o en colaboración con Estados Unidos. Sí, que había que eliminar cualquier posibilidad de revolución socialista, y precisamente el caso de Augusto Pinochet en Chile es el mejor ejemplo, ese derrocamiento de Salvador Allende. Y la tercera razón es la finalidad de esta dictadura, porque anteriormente los militares habían derrocado a los gobiernos que se habían desviado del recto camino. Pero la finalidad de todos esos golpes al final era reinstaurar la democracia, aunque fuera de una forma tutelada, vamos a decir. Pero aquí no. En este golpe de Estado, la dictadura de 1976 acaba con los partidos de manera indefinida. Había que darse el tiempo suficiente para solucionar los problemas del país antes de plantearse siquiera cualquier posibilidad de reconstrucción y restauración democrática. Que en buena medida es un poco lo que planteaban los antiguos liberal conservadores del siglo XIX, ¿no? De que había que, si esos esfuerzos educativos no habían funcionado, había que volver a cambiar la mentalidad del país. Era básicamente purgar el país. Eso sigue, el pozo sigue ahí. Claro, purgar el país para que el peronismo desapareciese completamente y ya, una vez se le volviese la democracia, no volviese nada, básicamente son unos rojos peligrosos. En el caso de los liberal conservadores no era el peronismo, sino el auge de las clases populares. Correcto. Luego el peronismo. Y de hecho, esto era o por lo civil o por lo criminal, y fue evidentemente por lo criminal. ¿Y esto qué implicaciones tuvo para Argentina? Tuvo muchísimas, y de hecho yo os diría que tal vez es el periodo que mejor ayuda a comprender los males actuales del país. ¿Por qué? Primero, la dictadura militar destrozó la economía argentina. O sea, el gobierno de Jorge Videla buscó implementar políticas neoliberales al estilo de Pinochet en Chile, pero el resultado fue una desindustrialización completa del país, un aumento brutal del endeudamiento. De hecho, la deuda se llegó a disparar un 700%, dejó un problema estructural. Claro, que esto dejó un problema estructural que afecta al país hasta el día de hoy, ¿no? Otra secuela muy grave fue el propio trauma nacional que generó, que arrastran hasta la actualidad, ¿no? Primero, por la represión. Segundo, por el desastre en las Malvinas. Es verdad. Que eso no se puede obviar para entender la idea de nación actual en Argentina. En 1982, la dictadura militar, que estaba encabezada por Leopoldo Galtieri, impulsó la invasión de las islas que estaban ocupadas por los británicos en un intento desesperado por recuperar popularidad. ¿Qué pasa? Que el resultado fue un completo desastre. Se pensaban que los británicos no iban a reaccionar porque eran unas islas en el culo del mundo y de repente le mandaron a Margaret Thatcher. A toda la Royal Navy ahí. El tema es que pese a que los medios hablaban de una victoria argentina, eso no fue así, y el trauma de las Malvinas fue lo que impulsó un poco el colapso de toda la dictadura, y también dejó una herida colectiva que todavía hoy en día perdura. Y además, también es verdad, otro de los elementos es que la dictadura, como señalaba David, desarticuló por completo a la izquierda, al movimiento obrero y a los sindicatos. ¿Y eso qué pasa? Que tuvo profundas implicaciones en el peronismo, que al final perdió a sus bases tradicionales. Claro, y precisamente este debilitamiento del sujeto político del peronismo es una de las razones que explica por qué un tipo como Carlos Menem pudo dominar el peronismo durante prácticamente una década. A Menem quería ir porque es otra de esas figuras determinantes en la política argentina, después de que restaurara la democracia en el año 83 con Raúl Alfonsín, que es el primer presidente que es elegido después de todos estos dictadores. El peronismo vuelve al poder con él, pero lo hace obviando todos los principios peronistas, los que se habían ido acumulando anteriormente, y básicamente es un peronismo que implanta una especie de programa neoliberal como más radical, de nuevo las antiguas recetas que no funcionaban y tal. ¿Por qué hizo también todo esto Menem, y sobre todo qué impacto tuvieron sus políticas? Pues estamos ya en el año 80 y pico. Sí.
año 89 es cuando llega al poder. De hecho, antes que nada hay que decir que Carlos Menem se presenta a las elecciones de 1989 con un programa clásicamente peronista. Él defendía la subida de los salarios de los trabajadores, lo que se conocía como el salariazo, la unidad latinoamericana y el fomento de la industria. Programa clásicamente peronista. Manual de Perón. Sí, de primero de peronismo. Pero en cuanto llega al poder, sus políticas dan un giro de 180 grados. Privatiza todo, incluida la petrolera YPF, era un clásico en Argentina. Se alinea con Estados Unidos. De hecho, es el primer presidente peronista que visita la Casa Blanca. Nunca antes un presidente peronista había visitado. Eran los nuevos tiempos. Era algo razonable. Mundo bipolar. Y desregula la economía de forma salvaje. ¿Y por qué lo hace? Tenemos que entender que estamos en el final de la Guerra Fría, 1989, Claro. el bloque comunista ha caído y la victoria del capitalismo es total. Es esa idea del fin de la historia de la que hablaba Fukuyama, Francis Fukuyama, luego Bendito. spoilers, Joder. alemán, se ha tirado 3 décadas intentando No justificar apostaría que nunca con Fukuyama. Tuvo una canción buena y a vivir de esa canción. Sí, total. Es Sí, como sí. el de Somebody That I Used to Know. Por Que hizo esa ejemplo, canción y ala, nunca se supo. Pues es un poco como James Cameron con Avatar ahora, que va Sí, sacando claro. directamente o autojustificándose a sí mismo. En cualquier caso, el triunfo de las tesis neoliberales del consenso de Washington era incontestable en ese momento. Se consideraba que no había una ideología alternativa, y una claro. alternativa mejor. Bueno, la alternativa había fracasado, de hecho, que Claro. era la Unión Soviética. A ello hay que sumarle la situación económica de Argentina. Los años del gobierno de Alfonsín habían permitido la reconciliación nacional, el juicio a los militares golpistas, Eso es la verdad que restauración. Argentina lo hizo muy bien, la parte de los juicios y demás. ¿eh? Está la peli esta de... ¿Qué es Argentina? 1985, la vi Sí. hace poco, esa sí Hay que que está chula. eso hay que Sí, reconocer. es un país pionero en ese sentido, en juzgar a los propios militares golpistas, aunque es verdad que luego había gente, el movimiento de derechos humanos le reclamaba más dureza a Alfonsín y con esa ley de punto sí, final sí. no se juzgaron a los rangos medios, incluso Carlos Menem después va a decretar ciertos indultos. Sí. Pero sí que es verdad que de primeras Argentina fue un ejemplo en juzgar a todos aquellos que fueron responsables de la dictadura militar, de lo que se llamaba como el proceso de reorganización Justo. nacional, que justo es un nombre que ya hablaba bastante claro. Pero bueno, lo que estamos hablando es que a pero nivel bueno, económico el país va muy mal. Exactamente, el país estaba fatal, la deuda superaba el 109% del PIB, el país se encontraba en hiperinflación con una tasa de inflación del, espérate, eso digo bien, 3.078% anual. Es Joder. una barbaridad, o sea, situación de hiperinflación. Y la situación era tan dramática que Alfonsín llegó a cambiar de moneda argentina del peso al austral. Pero Era- a ver si cambiando de papel se soluciona todo Bueno, a mágicamente. ver, o sea, estás en lo una cierto- situación que dice, pues lo que haga falta. ya, lo ya. cierto- probar por Esto, aquí. esto luego también lo ha hecho Venezuela, cambiando del Bolívar al, no me acuerdo cómo era, el nuevo Bolívar o el no sé qué, o sea, Pero- era una cosa muy extraña. O sea, es el típico truco nominal que intentan muchos gobiernos que tienen hiperinflación, como no funciona así. Pero no funciona, evidentemente. O sea, fatal. Y además hemos dicho que el movimiento obrero, el sindicalismo y la izquierda quedaron desarticuladas por la dictadura. Sí. Esa capacidad de movilización social pues era escasa o prácticamente nula en este momento. Y con este escenario que encuentra Menem, pues no es muy difícil imaginar lo que iba a pasar. Claro, y esto, o sea, también es importante entender una cosa, lo que señalaba David de cómo el peronismo estaba completamente, las clases populares desarticuladas. Es importante para entender también por qué las clases populares, a pesar de las políticas neoliberales de Menem, apoyaron mayoritariamente la reelección de Menem en 1995. Ah, que este tío vuelve a salir. Claro, por vuelve a segunda. salir, pero ¿por qué? Joder. Porque ahí, Qué mérito. de hecho, ya sabían de qué pie cojeaba el menemismo y aún así arrasó igualmente, porque no había una alternativa dentro Ya. del movimiento peronista, ¿no? El principal legado de Carlos Menem para Argentina fue ese plan de convertibilidad creado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, que fue El del corralito, de hecho. Claro, es que es tal cual. O sea, que por cierto, Caballo había sido presidente del Banco Central durante la dictadura. O sea, tiene también ahí un pasado un poco turbio. Pero bueno, volviendo al tema. Había que reciclar. Claro, ¿en qué consistía el plan de convertibilidad? Básicamente en establecer la paridad entre el dólar y el peso, que volvía a ser la moneda nacional. Es decir, un dólar valía un peso. De primeras, bueno, sí, la convertibilidad redujo la inflación, pero ¿qué consecuencias tuvo? Pues el desempleo se disparó, las desigualdades sociales se agravaron, Claro. el desmantelamiento de toda la industria, porque oye, al final pues Sí, a nivel no exterior no puedes eres competir. competitivo, eso Exactamente. También muchas pequeñas y medianas empresas quebraron y de nuevo
se volvió a una reprimarización de la economía. Que están siempre volviendo al mismo punto los pobres. El modelo agro, lo hemos dicho Sí, al sí, principio, sí. ¿sabes? Se concentró todo en el monocultivo de soja. Y además, con la privatización de servicios como el ferrocarril, se incrementaron mucho la asimetría entre territorios. O sea, Ya. se potenció aún más esa desigualdad geográfica que hemos comentado al inicio del capítulo, ¿no? Ya que en muchos lugares se quedaron prácticamente sin conexión. Fíjate, hablábamos de la red ferroviaria más grande de América Latina y de repente se queda descompuesta en gran parte por esa privatización. Por Y retroceso, lo peor es claro. que de primeras, con todo este plan de convertibilidad, la situación se fue camuflando porque oye, llegaban capitales extranjeros, se refinanciaba la deuda con concesiones del FMI, pues porque se iban aplicando las recetas neoliberales, pero ya empezó a haber también un pequeño repunte del consumo y una sensación ficticia de bonanza económica, pero en cuanto la situación internacional empezó a empeorar, la economía entró en recesión y el modelo de Menem colapsó y de hecho fue, como decía David, el gran detonante del corralito en 2001. Claro. Además, Fer, aquí hay un elemento clave. No sé, ¿os acordáis cuando hablábamos al principio del capítulo de esos programas de asistencia social que hay en Argentina y de esas Sí, redes clientelares? sí, sí. Pues precisamente es aquí, en el aumento de la pobreza, que hizo que se incrementaran esos programas de asistencia social. Y se empieza a crear esa red clientelar en la que las ayudas estatales a los más pobres fluían a través de intermediarios vinculados a las bases del peronismo. Vale. Que aquí se empieza a gestar Es un que poco ese- eso, sí, diseñar eso así es una Claro. invitación abierta a que al final efectivamente haya redes clientelares, una corrupción desmedida, caciquismo, en fin. Pero porque yo creo que choca siempre la necesidad cortoplacista del modelo electoral con la necesidad de medio y largo plazo que necesitas para una transformación económica. Es muy difícil mantenerlo y si encima con golpes militares a lo largo de tu historia no lo has podido mantener, pues te ha ido cortando constantemente esa posibilidad de cambio. Totalmente. No, además, eso. Menem se va en el año 99, viene el gobierno de Fernando de la Rúa, que tampoco consigue revertir la situación. Casi ninguno hasta ahora lo ha conseguido. Y para evitar la retirada masiva de los depósitos bancarios, limita la retirada de dinero de los cajeros, Ujú. básicamente lo que todos conocemos Las como un míticas corralito. imágenes del Efectivamente, corralito. eso es. Y Argentina básicamente entra en otro nuevo default, en una nueva suspensión de pagos. Es la época de los piquetes, manifestaciones del grito de que se vayan todos, que lo hemos visto en el episodio de Milei, que ahora se apela de nuevo a ese Que grito. Milei estuvo también ahí gritando. en su momento. Efectivamente, ¿qué resultado, qué movimiento político surge de toda esta situación que ya era catastrófica? Pues la reacción política o el movimiento político que capitaliza todo este descontento es el kirchnerismo. ¿Vale? Igual que el alfonsinismo había sido una reacción a la dictadura militar y el menemismo había sido una reacción a la hiperinflación, el kirchnerismo emerge como respuesta a ese neoliberalismo que había arruinado a Argentina. La llegada de Néstor Kirchner redefine las identidades políticas en Argentina. Él gana las elecciones presidenciales en 2003, o mejor dicho, gana en la segunda vuelta porque Carlos Menem, que era su adversario, no se presenta. O sea, había disputa entre candidatos dentro del Partido Sí. Justicialista y Menem, Entonces él para gana. evitar una derrota, se retira de la contienda. Bueno. Menos mal, gracias. Pero vamos a ver que aunque Néstor Kirchner se presenta como candidato del Partido Justicialista, es decir, del Partido Peronista, él huye de esa simbología peronista. La década de Menem había reducido la identificación social con el peronismo. De hecho, esos movimientos de los piqueteros, esas movilizaciones ya no eran de carácter peronista. Así que el kirchnerismo ofrece una identidad política renovada dentro del peronismo, intentando atraer a sectores progresistas de diferentes partidos, ya no solo del peronismo, también del radicalismo y de otras corrientes políticas. En cuanto a su primer gobierno, el kirchnerismo revierte esas políticas de Carlos Menem y logra una reestructuración inédita de la deuda, lo cual es histórico, y paga todos sus préstamos al FMI en efectivo. Que eso se considera una victoria nacional. Total. Sí, Porque es básicamente darle en la cara a una gente que te haya estado fastidiando un montón No, de y tiempo. a todo el modelo neoliberal que claro, se había además, implantado. en ese momento la idea de la soberanía política había cogido gran importancia y eso se interpreta como una recuperación de la soberanía. Y lo mismo sucede cuando Argentina encabezó el rechazo al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a ese ALCA famoso. Argentina fue uno de los países que se impuso en ese veto al acuerdo con Estados Unidos. Además, aprovechó ese boom de los commodities y el impago de la deuda para generar superávit comercial y fiscal, esos superávits gemelos que se llaman en Argentina, y poder financiar programas sociales. Claro. Fue un primer gobierno bastante exitoso. Y también hay que entenderlo dentro de toda la lógica de esa
marea rosa latinoamericana, con los gobiernos de Chávez y demás. Pero a medida que... Los Kirchner no eran los más rojos dentro de Lula, Chávez... Pero tenías también un apoyo regional, porque recordás la relación que tenía Néstor con Hugo Chávez, ¿sabes? Sí, había evidente sintonía. Pero aquí la cuestión es que a medida que aumenta la base social del kirchnerismo, también se incrementaron sus detractores. En el momento en que empiezas a ganar popularidad, se empieza a movilizar... Como pasó con el peronismo original. Si el peronismo crece, crece el antiperonismo. Aquí se activa todos esos liberales conservadores que siguen ahí latentes, se empiezan a activar. El antikirchnerismo se intensificó entre los sectores empresariales, especialmente después de que Cristina Fernández de Kirchner, la esposa y sucesora de Néstor, intentara incrementar las retenciones a los empresarios agroexportadores como esa reacción a la crisis económica de 2008. Es decir, intenta hacer un poco esa idea de Perón de voy a coger parte del dinero del modelo agroexportador para revertirlo en la economía. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, Cristina inició una guerra contra los medios privados, especialmente contra el Grupo Clarín, que el Grupo Clarín merecería un podcast aparte para entender... Un grupo mediático gigantesco en Argentina. Y que ha tenido mucha influencia en la política argentina, sobre todo la vinculación con los sectores liberal-conservadores tradicionales y demás. Sí. ¿Qué pasa? Que la lógica del kirchnerismo contra el antikirchnerismo emulaba mucho la batalla tradicional del peronismo contra el antiperonismo, ¿no? En este sentido, al final, si lo pensáis, Néstor y Cristina eran una versión renovada de Perón y Evita. Si lo piensas y haces un poco un paralelismo. Los dos se mueren en el poder, si no recuerdo mal. O sea, Néstor se muere un poco de un día para otro. Néstor ya no estaba en el poder porque él muere en 2010 de forma repentina. Pero Cristina sí que siente la necesidad de continuar con su legado. Claro. Eso es. En ese momento, a medida que se va intensificando esa polarización anti-kirchnerismo-kirchnerismo, Cristina fue poco a poco reperonizando su discurso político y girando más hacia esa izquierda. Hablaba de la defensa de las clases populares racializadas frente a los blanquitos de la oligarquía, por ejemplo, que es un discurso que nos vuelve a sonar en el debate. Sin embargo, la popularidad del kirchnerismo, seguía siendo muy alta en ese momento, pese a toda esa oposición que tenía ya de los grupos mediáticos y de los grupos empresariales. Pero había movilizado muy bien a bases muy amplias, entonces eso daba cierto apoyo. Es que tenía tal apoyo que en 2011 Cristina sale reelegida como la segunda candidata presidencial con más votos, un 54%, solamente por detrás de Perón en 1973, cuando regresó del exilio. Bueno, por eso sí que creo que hay como un paralelismos muy evidentes a nivel simbólico entre aquel... pero esto ayuda a entender por qué sigue teniendo tanta presencia la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina para algunos sectores peronistas. No, claro. No sé si en estas elecciones lo conseguirán, pero hasta entonces no se la han conseguido quitar ni con agua caliente los nuevos candidatos. De hecho, en una última entrevista que le hicieron a Sergio Massa, una de las preguntas que le hicieron es ¿va a mandar Cristina Fernández de Kirchner o va a tener influencia Cristina en el gobierno? Y Massa es uno de sus opositores dentro del peronismo. O sea, que aún sigue siendo una figura tremendamente influyente dentro del movimiento un auténtico poder en la sombra, y a veces ni siquiera en la sombra, porque es vicepresidenta, ¿no? ¿Y qué pasó para que el kirchnerismo, que estaba en su punto álgido en el año 2011, termine perdiendo el poder solo 4 años después? Porque pasa de estar de lo más alto a casi lo más bajo. Sí, totalmente. De hecho, creo que es una gran pregunta, Fer, porque el kirchnerismo suele apelar a la conspiración del Poder Judicial, de los medios de comunicación, especialmente de Clarín, el lawfare, los empresarios, para hablar de esa derrota. Y es verdad que estos sectores se oponían a Cristina y ejercieron un papel bastante importante en la oposición al kirchnerismo. Pero también lo hacían en 2011, cuando sacó ese 54%. Así que hay una serie de errores que ayudan a comprender mejor esa derrota. No nos podemos detener solo en esa conspiración. Que es todo culpa del árbitro. Claro, exactamente. El primer problema es el personalismo del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner terminaba su segundo mandato en 2015 y no tenía un sucesor claro. Y en lugar de potenciar a un heredero, las bases del kirchnerismo pedían una reforma constitucional que mantuviera a Cristina en el poder. Y eso fue un gran error porque hubo varios líderes dentro del peronismo que empezaron a oponerse al kirchnerismo. Claro. 2 de ellos, por cierto, fueron Alberto Fernández, que había sido jefe de gabinete con Néstor Kirchner y también el primer año de Cristina, y que es el actual presidente, y Sergio Massa, precisamente el candidato peronista en estas elecciones y el gran favorito. Y el segundo factor fue el empeoramiento de la situación económica, porque el aumento del gasto público y la imposibilidad de acceder al financiamiento externo obligó
a Cristina a recurrir a la emisión de moneda, que es otro problema recurrente también en Argentina, incrementando la inflación y el malestar social. Volvieron a haber huelgas, movilizaciones también en un gobierno peronista. Y en este escenario, el kirchnerismo empezó a hablar de defender lo logrado. Ya empieza un repliegue dentro conservador, del... Claro, un repliegue discursivo dentro del kirchnerismo. Y con ese discurso de defender lo logrado, el kirchnerismo ya no miraba al futuro, sino al pasado. Y los kirchneristas ya no representaban ese cambio que sí habían simbolizado cuando llegaron en el año 2003. Y precisamente dejó un espacio para que ese mensaje de cambio lo canalizaran nuevas corrientes de derechas defensoras de la libertad. Que yo creo que os suena ese mensaje, sí, ¿no? Además ya estamos cerca en el tiempo. Sí, ya estamos bastante cerquita. Y por supuesto, tampoco se pueden soslayar las acusaciones de corrupción, el uso partidista de las instituciones públicas, especialmente de la televisión pública, que Cristina lo utilizó muchísimo para contraponerse a los mensajes del Grupo Clarín. Y al final ese cambio lo capitalizó en el año 2015 ese empresario de Buenos Aires llamado Mauricio Macri. ¿Qué significó la aparición de Macri o del macrismo para la política argentina? Pues lo primero fue, en 2015 la elección de Macri fue histórica porque era la primera vez que un candidato fuera del peronismo y del radicalismo ganaba las elecciones. Sí. Recordemos que los liberal-conservadores habían llegado Llevan al poder 100 años ahí a base de golpes. sin mojar. Sí. Entonces, y además lo hacía con un mensaje marcadamente liberal y de derechas. Es decir, la oligarquía, los empresarios, vieron que podían ganar las elecciones en Argentina. Eran competitivos de nuevo. Además, Macri yo os diría que fue de los que empezó a tener olfato del cambio que se estaba produciendo en Argentina. Sí. Veremos si en un futuro resurge, que yo ahí no lo descarto, está siempre por ahí. Pero pues también como una anécdota que os planteo para ver ese olfato de Macri, estábamos hablando de que el kirchnerismo había dejado huérfano ese mensaje del cambio, ¿no? Que estaban mirando al pasado y no a cómo debía de cambiar el país. Pues ¿sabéis cómo se llamaba la coalición de Macri para esas elecciones de 2015? ¿Cómo era? Cambiemos. Anda, bueno, claro. Es decir, el tío ya veía que el kirchnerismo y peronismo estaban quedándose anticuados. Eran establishment y él apelaba de nuevo a Eso ese es. cambio, a ser la alternativa a algo que ya estaba establecido. Y nos suena esto lo que vino después y ha venido ahora con un Milei, Al ¿no? melenudo. O sea, Bueno, esa idea de cambio, de hecho, la sigue manteniendo. Ahora se llama Juntos por el Cambio de la Coalición, aunque es verdad que ya tiene todo el descrédito de su Ya, gobierno, claro. pero en Eso ese es. momento tenía mucha potencia ese mensaje. Claro, porque la clave con la que se encuentra Macri, ese conservadurismo liberal, es que su gobierno no solucionó los problemas económicos que arrastraba Argentina. No de hecho, hacen nada. claro, hizo que Argentina volviera a pedir ayuda al FMI con el préstamo más grande de la historia del fondo. Es decir, verdad. el tío dijo, mira, dámelo entero, y ahora tienen un problema. Alberto Fernández, de hecho, ha tenido un problema bastante grande con ello, y el resultado fue el incremento masivo de la deuda externa y el establecimiento del cepo cambiario que había implantado Cristina. Sí, exactamente. Se volvía a limitar, ¿no?, esa compra de dólares para evitar fugas de capitales y que Argentina se quedara sin dólares, Claro. vaya. Pero en el plano político, y creo que esto es lo más interesante del macrismo, es que planteó un cambio de valores en la sociedad argentina. El discurso macrista defendía que el camino hacia el bienestar no debía buscarse en la ampliación de derechos colectivos por parte del Estado, sino en la propia realización individual. O sea, típico discurso liberal. Tampoco inventaba el fuego. Sí, exactamente. Pero lo que se empieza a gestar con ese discurso liberal es que la gente empieza a percibir al Estado argentino como un obstáculo para la realización de sus propias vidas. Macri empieza a cambiar esa lógica. Si no me puedes ayudar, pues déjame en paz. Sí, Básicamente. Sí, efectivamente, es esa idea que ha calado tan bien ahora. Sí. Y al mismo tiempo se empieza a recrudecer la impugnación y la persecución contra el adversario político. Y a medida que Macri va perdiendo popularidad, el macrismo se bolsonariza, se empieza a radicalizar un poco más y va sentando las bases para la irrupción de una derecha popular, libertaria y antisistema como la que encarna a día de hoy Javier Milei, Claro. que ha emergido durante este último gobierno peronista de Alberto O sea, Fernández. que se puede decir que Macri, en buena medida, contribuye hoy a la aparición de un Javier Milei, o al menos sienta las bases Absolutamente, para que alguien sí. el día de mañana pueda venir a pescar en ese caladero. Yo te diría que sí por dos razones. Una, cómo mete en el debate político esa idea de la libertad del individuo, y también por sus errores. Porque sus errores le convierten en casta. Y ahí ya cuando le convierten en casta te llega el melenudo
y te lo Claro, instrumentaliza. Macri ya no puede instrumentalizar ese mensaje y ese discurso que él sí logró en 2015. Él Claro, está bueno, Y desgastado. sobre todo si tu gestión es mala. Quiero decir Claro, que por si eso, es haces decir, algo tiene ese bueno, desgaste. pues todavía, pero es que si tu gestión es mala es como que me vas a venir a contar. Pero buena prueba de que Macri considera que ese mensaje del cambio ha calado y que supo identificar es que él, desde el primer momento, apoyó la candidatura de Javier Milei en segunda vuelta y Patricia Bullrich ha apoyado a que había Javier sido Milei. ministra de Macri. Efectivamente, ministra de Seguridad ha apoyado a Milei. De Entonces, hecho, una de las claves a futuro ante una posible victoria de Milei, que yo creo que es bastante improbable, pero ante una posible victoria de Milei, es cómo el macrismo y los liberal-conservadores van a intentar institucionalizar esa corriente libertaria y popular que ha encarnado Milei. Es decir, ¿podremos encontrarnos con una derecha popular en Argentina? Bueno, Sí. tú has, te pongo el balón para que lo remates, porque si no iba a parecer como muy autobombo. Tú has entrevistado a Pablo Semán, que es un antropólogo, es antropólogo, politólogo, sí, sociólogo argentino, pensador. que nos dio, que hay una entrevista en Orden Mundial muy interesante que da claves un poco de cómo el kirchnerismo ha sido víctima de básicamente su propia inacción, de su falta de ideas, de la incapacidad de oler qué estaba Claro. pasando en la sociedad argentina y cómo se estaba gestando un cambio. Porque claro, hoy estamos en 2023. Si Macri llega al poder en el año 2015, han pasado 8 años por los que él básicamente te das... O sea, si tú estás bien asentado en la sociedad, te das cuenta de que algo está pasando. Claro, pero ellos pero no se han dado cuenta. Además, con David lo comentábamos preparando el capítulo, el kirchnerismo durante la etapa de Alberto Fernández, el movimiento kirchnerista / peronista, estuvo muy a la interna, muy en ese debate de qué hacer con una figura como Cristina, tan personalista y con tanto poder, y eso se dio en paralelo con un momento en el que gran parte de la sociedad vio que la vuelta del peronismo no le estaba solucionando nada. Y se vieron abandonados y aprendieron de la pandemia, que esto es lo que dice Pablo Semana, poder sobrevivir solos. Entonces vieron que era un Estado con unos discursos que no les servían, unas políticas que no les ayudaban. Entonces, mira, si puedo sobrevivir solo en este caos, pues déjame sobrevivir solo, déjame ya en me paz, las ¿no? apañaré. claro, a y base de además, criptos. además hay que entender que la vuelta del peronismo al poder en 2019 se debe a la suma de una especie de coalición estratégica entre todos los sectores peronistas para desbancar a Macri, que es juntas a Alberto Fernández, Claro. juntas a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados y juntas a Cristina Fernández de Kirchner. Pero realmente no había una lógica detrás, más allá de esa coalición electoral que permita crear un frente unitario en el peronismo y que permita ganar las elecciones. Y eso es lo que ha pasado, que durante todo el gobierno de Alberto Fernández ha habido divisiones, ha habido rupturas internas hasta el punto de Y que... eso les aleja de las clases populares. Claro, bueno, siempre se dijo que, que Alberto Fernández nunca quiso tener a Cristina Fernández en el gobierno y que Cristina Fernández siempre estuvo ahí para vigilar a Alberto Fernández y que no se desviase demasiado. De hecho, se decía que es como que los kirchneristas querían que Alberto le fuera bien, pero no tan bien como para que se impusiera a Cristina. Sí, es y que eso evidentemente eso tenía que acabar con el Rosario de la Aurora. una receta ganadora no es. Y ahora mismo, ¿hacia dónde creéis que va Argentina? Tenemos las elecciones muy pronto ahí con Massa y Milei, las encuestas dan ganadora a Massa, pero al final tampoco es un cambio. Al final no deja de ser Massa, por ejemplo, un tecnócrata de la parte kirchnerista. Entonces tampoco se atisba un cambio muy grande, un cambio de recetas. Hemos visto que llegue quien llega al poder, y yo creo que es esa sensación de impotencia que un poco tiene Argentina, es que da igual quién gobierne porque todo va a seguir igual de mal. Y eso es un problema. Sí, hemos visto que los males que arrastra Argentina siguen siendo estructurales. No es algo que se va modificando con un cambio de gobierno año a año. Y además hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que los gobiernos en Argentina siempre han tendido a dar bandazos. Unos iban para un lado, otros iban para otros. No hay un proyecto a largo plazo. Yo creo que la tendencia que vamos a tener, sobre todo a nivel político, es ese nuevo bipartidismo de bloques. Por un lado, con un peronismo cada vez menos kirchnerista, que es la idea primero con Alberto Fernández y ahora sí que especialmente con Sergio Massa. Sí que es verdad que Cristina va a seguir peleando, pero es cierto que después también de esa inhabilitación, su capital político sí que se está reduciendo, pero aún así, a nivel interno siguen siendo fuertes. Y luego, por otra parte, vamos a tener una derecha sí que más populista, más radicalizada, que yo creo que es la tendencia que estamos viendo no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina, y también lo estamos viendo cada vez más en Europa. Es que yo iba a ir justo ahí, que creo que puede haber una oportunidad en la medida en la que la derechización general de la región te lleva también a un candidato como Massa, que es bastante centrado dentro del movimiento peronista, ¿sabes? Y kirchnerista. Entonces creo que el futuro de Argentina va por eso, por un periodo de un peronismo de centro liberal. Sí, pero ¿sabes? peronismo que ya no es peronismo, porque ya se ha alejado tanto, ha derivado todo tanto. Ojo, eres peronista en la medida en la que el candidato que tienes enfrente es tan rupturista
que tú defiendes la soberanía nacional, defiendes la idea de patria, la idea de Estado, la idea de intervención del Estado, en mayor o menor medida, pero es tu base. Entonces yo creo que sí es que se van a mover en ese marco. Bueno, es que fíjate si Massa se ha alejado tanto de lo que sería el peronismo o el kirchnerismo, que es que en 2015 él apoyó a Mauricio Macri en segunda vuelta, para que nos hagamos una idea de la contradicción y un poco de hasta qué punto el peronismo es más una coalición electoral para ganar a Javier Milei que un movimiento político con sustancia y con contenido. Y la clave está en si Milei pierde, si el mileísmo desaparecerá o no. Porque Claro. para mí Sí, la clave es qué va a pasar fundamental. con toda esa pulsión tradicional de los liberal conservadores que hemos tenido en Argentina. ¿Qué va a ocurrir a futuro con ese movimiento? ¿Va a ser Bueno, y que hay un popular o no? evidente malestar y nuevas generaciones que ya no han conocido ciertos momentos, ciertas épocas de la política y la economía argentina, que quieren cosas nuevas, que quieren otras formas, en fin, de enfrentar los retos del futuro. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante y completo Sí, de Argentina. sobre todo completo. monográfico. Corto también Ojo. para lo que podríamos estar Que sintetizar hablando. la historia de Argentina es complicada, sobre Muy todo a difícil. nivel de, para que los oyentes lo sepan, ha sido complicado. Aquí David, He sintetizarlo sudado. todo bien. El guión que es de David, la verdad es que tiene bastante mérito haber conseguido Sí. sintetizar tanta información y tantos momentos históricos relevantes. Estoy convencido de que nos hemos dejado cosas, como nos pasa en cualquier episodio, porque al final contar en no sé cuánto estará durando esto, una hora, y 20 algo, va a ser. pues es difícil, pero bueno, aquí está nuestro intento por hacerlo. Gracias a los dos, a Eduardo y a David. A Un placer. vosotros. Y tú que nos estás escuchando, gracias por aguantar toda esta historia. Y recuerda, si tienes preguntas para ese episodio especial, nos las dejas en los comentarios. Y si quieres suscribirte y apoyarnos, si te ha gustado este episodio, pues ahí tienes el código podcast con el que te hacemos un 10% de descuento. Y nada, no sé si el lunes o el jueves que viene o en otros episodios, luego creo que venimos con uno cinematográfico. Se va a gustar mucho. La semana que viene estaremos Cine, aquí, estate historia. pendiente. Eso es, fusión. Pues aquí estaremos, te esperaremos en este podcast en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.